Buenas tardes y antes de nada, en nombre de la Federación Española de Diabetes, muchísimas gracias a todas las personas que se han sumado y que nos van a seguir en los próximos minutos. También dar las gracias a Allergan, a Navi Company por apoyarnos y sacar adelante esta jornada que hemos titulado Diabetes, Salud Visual y Prevención. Un tema realmente importante para las personas con diabetes en el ámbito, lógicamente, de la prevención en relación con su calidad de vida, y para ello contamos hoy con una experta en la materia que voy a pasar a presentar y también darle las gracias por aceptar la invitación de estar hoy con nosotros. Ella es Patricia Udaondo, es oftalmóloga, ella ejerce su profesión en el Hospital Universitario y Politécnico de la Fe y también en la Clínica Aiken. Patricia, bienvenida, muchísimas gracias una vez más. Y bueno, sé que nos tienes preparada una magnífica ponencia que bueno, pues los pacientes van a poder tras la misma realizar una serie de preguntas, todas las personas que nos están siguiendo, pero antes también queremos que puedan participar de otra manera con una encuesta que hemos preparado y luego que al final del seminario pues conoceremos las contestaciones. Va a lanzarse en pantalla y aparecerá ahora mismo y la pregunta es sencilla, pero realmente creo que nos puede dar una información muy potente, incluso Patricia, luego tú, para poderlo comentar. Ante dudas sobre la prevención de complicaciones como es el edema macular diabético, ¿a qué fuente de información recurres principalmente, sobre todo como persona con diabetes? Y hemos puesto cuatro opciones: profesionales sanitarios de referencia, a los profesionales farmacéuticos, a las asociaciones de pacientes o también a las webs y a las redes sociales. Pues sin más, esperamos al final del seminario conocer también las respuestas y ya sí que sí, Patricia, te paso la palabra y posteriormente daremos también la palabra a la gente con las preguntas que pueden ya, les recuerdo, ir preguntando a través del chat. Así que Patricia, cuando quieras, adelante. Perfecto, bueno, muchísimas gracias a la Federación y muchísimas gracias a Allergan. Yo creo que estas iniciativas son interesantes para todos. A mí también me apetece y creo que es importante darnos cuenta desde nuestro punto si estamos dando la información suficiente o no, y más en una enfermedad, como vamos a intentar ver ahora, que el mensaje que voy a lanzar mucho, perdonadme si soy repetitiva, es que es una enfermedad que, aunque puede ser severa, se puede prevenir y tiene tratamiento, que yo creo que es lo más importante. Entonces, a día de hoy creo que no nos podemos permitir el lujo de tener una enfermedad que es tratable y que no lo hagamos porque no sepamos que la tenemos. Así que, sin más preámbulos, yo he intentado hacer una presentación que recoja los datos más importantes o lo que yo he creído que es más importante, ¿vale? Y nada, en principio vamos a tocar un poquito de datos, de números. No lo hago para asustar a nadie, no es mi manera de trabajar, creo que desde el miedo no se consigue absolutamente nada, pero sí que creo que es importante que seamos conscientes de qué estamos hablando, de qué cifras y qué riesgos tenemos. Luego vamos a hablar de prevención, cuándo debemos de revisarnos el fondo de ojo, en qué condiciones debemos hacerlo y nosotros qué es lo que miramos, qué es lo que buscamos a la hora de hacer esas revisiones. ¿Cómo hacemos el diagnóstico real de un edema macular diabético o de una retinopatía diabética, que veremos que es ligeramente diferente, y de los tratamientos que tenemos, ¿vale? Entonces, seguimos. Hablamos de cifras. Habréis oído millones de veces que estamos ante una pandemia real, es decir, la diabetes está aumentando el número de pacientes por año. Si vemos, por ejemplo, esta gráfica a nivel mundial que nos marca en naranja lo que eran los porcentajes de pacientes diabéticos que había en el año 1980 y vemos en rojo los que hay en el año 2014, vemos que la bola es muchísimo más grande. O sea, se ha llegado casi a duplicar o a triplicar los porcentajes de pacientes diabéticos. Sí que es verdad que es en un periodo de 35 años, pero vamos, estamos ante un incremento exponencial de la diabetes y en parte probablemente será debido a las dietas. Por otro lado, tenemos la misma gráfica, pero estamos viendo lo que va a suponer en un futuro. Es decir, estamos hablando de los cambios que va a haber desde el año 2019 a los esperados del año 2030 y del año 2045. Si veis, a medida, si comparamos la gráfica anterior con esta, el aumento es muchísimo mayor en proporción de lo que ha sido los 30 últimos años. Es decir, vamos a tener unos aumentos del 75%, por ejemplo, de Asia, del 96% de pacientes diabéticos en Middle East, en los países del este y norte de África. Si nos vamos, por ejemplo, a Europa, estamos hablando de unos incrementos del 15%. Si veis, es algo que
Está relacionado obviamente con algo ambiental y algo en dieta, porque hay muchas diferencias según las geolocalizaciones. Las zonas más desarrolladas progresan menos, pero realmente estamos hablando de que las cifras van a llegar a ser muy importantes. A nivel global se está hablando de un 50% de la prevalencia o de la incidencia de las dos cosas de aumento de pacientes diabéticos. Y, aunque esto también lo recordaremos un poquito más adelante, ¿esto que supone a nivel mío, a nivel de interés personal en el número de pacientes que yo voy a tener, por ejemplo? Teniendo en cuenta de que un 30% de los pacientes con diabetes van a llegar a presentar algún grado de retinopatía diabética, son muchos pacientes, ¿vale? Y un 10% van a tener lo que llamamos una enfermedad avanzada o una enfermedad en riesgo de pérdida de visual, ¿vale? Por lo tanto, estamos hablando de unas cifras muy importantes. Entonces, realmente esto me lo vais a permitir porque es poco técnico, ¿no? Pero podemos tener dos tipos de enfermedad. Podemos tener la enfermedad que afecta al casi global de la retina, que es la retinopatía diabética, en la cual hay un problema isquémico, un problema de riesgo, un problema de riego, perdón, de microtrombos o de zonas que no les llega bien el flujo de sangre y por lo tanto desencadena unas reacciones en la retina y aparecen pequeñas hemorragias, pequeños aneurismas, pequeñas dilataciones de las venitas y al final acaba por no ser suficiente esa dilatación de los capilares para dar riego y acaba apareciendo zonas isquémicas que son como infartadas. Eso es lo que llamamos retinopatía diabética clásicamente en los diferentes grados. El edema macular diabético, sin embargo, es un concepto un poco diferente. Es un concepto en el cual el que esté el flujo enlentecido a nivel circulatorio provoca que determinadas células o componentes no estén donde tocan y entonces hay un movimiento de líquidos y se retiene, si me lo permitís la palabra, se retiene líquido en una zona de la retina que es muy importante, que es la mácula, que es el centro de la visión, que ya veremos más adelante. Entonces, si hablamos de la probabilidad de tener un edema macular diabético, estamos hablando de un 7%. Estamos hablando de que un 30% va a desarrollar algún grado de retinopatía, un 10% lo hará de una forma que pueda comprometer la visión y en torno a un 7% de los pacientes tendrán esta complicación de retención de líquidos, de inflamación a nivel de la mácula, ¿vale? Sin ganas de asustar, como bien os decía, si hablamos de qué supone en general, sabemos que es la primera causa de ceguera en pacientes de edad laboral, es decir, en menores de 65 años. En países desarrollados es la principal causa de ceguera. En mayores de 65 años es la degeneración macular asociada a la edad, ¿vale? Y en países que están en vías de desarrollo o en desarrollo muchas veces son cosas como la catarata, que también es una patología reversible y eso es un tema aparte, pero bueno, también es un poco triste que una enfermedad tratable pues llegue a ser un problema de visión tan importante. Y luego una particularidad que tiene el paciente diabético, a diferencia del paciente con degeneración macular, es que cuando aparece una complicación a nivel ocular suele haber complicaciones a otros niveles, lo que hace realmente a veces complicada la vida diaria a nivel de sanidad para los pacientes como vosotros diabéticos. Pero bueno, eso lo sabéis mucho mejor que yo. Entonces, siempre hablamos, y esto el médico de cabecera o el endocrino que os lleva a la enfermedad os lo habrá contado, como es una enfermedad vascular, podemos tener complicaciones a nivel microvascular de los vasos más pequeñitos del cuerpo o a nivel macrovascular de los vasos más grandes. Dentro de las complicaciones microvasculares tenemos la retinopatía, porque el ojo tiene, obviamente por el tamaño que tiene, los vasos más pequeños. Podemos afectar al riñón o puede haber una afectación de los nervios, la neuropatía, esa falta de sensibilidad que tenemos, el cuidado que tener con el pie, con el hecho de que las heridas pueden no molestar o no doler como toca y no alertarnos, ¿no? Por eso tenemos que fijarnos bien cuando tenemos una herida en que esté cicatrizando y que esté bien. Y las macrovasculares, accidentes cerebrovasculares, el corazón y la enfermedad vascular periférica a nivel de extremidades, por ejemplo, de las piernas y demás. Pero sí que es verdad que la retinopatía diabética es una de las más importantes y cuando aparece un problema a nivel ocular, normalmente suele ser un signo de que pueda estar apareciendo complicaciones en otras partes. Por lo tanto, es un signo de alerta para los endocrinos o para los médicos de atención primaria para intentar pues, descartar o comprobar que el resto de posibles complicaciones no se estén desarrollando y al revés. Cuando aparece, por ejemplo, un daño en el riñón, si ya es necesaria una revisión en el ojo, pues probablemente haya que hacerlo con mayor frecuencia o si no se ha hecho hasta el momento, hacerlo en ese momento. Y además es importante porque en encuestas que se hace, la pérdida de visión suele ser la complicación
que más preocupa a los pacientes diabéticos. Realmente, probablemente por un nivel de autonomía o de independencia, la pérdida de visión es un tema que asusta y agobia mucho a los pacientes porque marca una diferencia. Hemos perdido a Patricia, vamos a intentar volverla a conectar. Un momentito, discúlpenos, un momento. A la que estaba siendo apasionante, vamos a volver a conectar con ella y disculpen un momentito. Nos dice que se va a volver a conectar ahora mismo, o sea que muy bien. Vamos a retomar ahora la ponencia. De todas maneras, todas las personas que nos estén siguiendo, bueno, pues disculpen el problema técnico, pueden ir lanzando ya también alguna pregunta, si tienen alguna duda. Ahí está ya con nosotros. Patricia. Nada, el tema técnico y del directo, no te preocupes, que esto pasa habitualmente. Pues mira, Si quieres, vuelve a compartir y te comento un poco. Yo creo que ha sido en la última parte en la que lo último prácticamente. Vale. En la número 7. Estabas en la número 7, si no me equivoco, en la anterior. Aquí efectivamente, estamos. un poco de las causas, cuando has comentado el tema de lo de las causas de pérdida de mayor autonomía, ¿no? Y al que más miedo tienen las personas con diabetes. Lo que más miedo e inseguridad crea en un paciente diabético es la pérdida de visión. Vale. Por lo tanto, lo que estaremos es pendientes de cuáles son los factores que vosotros podéis condicionar y cuáles no respecto a la evolución de la retinopatía diabética. He puesto en rojo aquellos factores más importantes y en azul los que son menos importantes. Como veis, hay factores que podemos controlar y factores que no podemos controlar. El tiempo de evolución es fundamental, es un factor que no podemos cambiar, los años que llevamos siendo diabéticos, y es probablemente el factor más importante. Cuanto más tiempo, más probabilidad tenemos de desarrollar una retinopatía diabética o de tener un edema macular. Y un factor que es igualmente importante es el control metabólico. Y ese control metabólico sí que en parte depende de vosotros y depende de nosotros. Es verdad que hay pacientes muy cumplidores que hacen todo como toca y no consiguen los controles deseados, pero también hay pacientes que no terminan de seguir un poco las indicaciones y el control no es el deseado. Por lo tanto, es un factor que no debemos de descuidar, porque cuando están los niveles de glucemia altos se liberan una serie de sustancias que son tóxicas para las distintas partes del ojo y entonces empiezan a aparecer los problemas a los distintos niveles. La genética, pues es otro componente que no podemos cambiar, pero por ejemplo el ser fumador o no sí que lo podemos cambiar, o el control de la tensión, ¿vale? Dicho de otra manera, ¿cuáles son los principales factores de riesgo? Duración de la enfermedad,
controles de la hemoglobina glicosilada o de esos niveles medios de glucemia que nos mira en la analítica cada X meses, y la hipertensión arterial, que es el otro gran factor vascular. Factores que llamamos potenciadores, es decir, no están tan relacionados directamente, pero si los tenemos, en teoría tenemos más riesgo de desarrollar cualquiera de las dos entidades. La etnia, los afroamericanos tienen más riesgo de retinopatía diabética, y la dislipemia, tener los niveles de colesterol alto, también se ha correlacionado con mayor incidencia o mayor riesgo de tener edema macular diabético. Por eso vuestros médicos de atención primaria o vuestros endocrinos son tan severos o tan incisivos en el tema del control de la tensión y el tema del colesterol. ¿Vale? Porque justamente el edema macular diabético es la principal causa de pérdida de visión en un paciente diabético tipo 2. ¿Vale? Prevención. ¿Vale? ¿Cómo están las recomendaciones, ¿vale?, para una población diabética en relación con la oftalmología? Uno, es fundamental realizar exámenes periódicos a nivel del fondo del ojo para saber si están empezando a aparecer esas complicaciones vasculares o no de forma rutinaria. Lo que cambia es el momento. Según el tiempo de evolución, según el tipo de diabetes y según lo que encontremos en las imágenes, determinaremos si hace falta hacer el siguiente control a los 6 meses, al año o a los 2 años. ¿Vale? ¿Por qué es tan importante entrar en estos sistemas de screening? Porque, por desgracia, las anomalías o las alteraciones a nivel ocular empiezan a ser sintomáticas cuando ya están muy avanzadas. Antes decíamos cuando era tarde. A mí no me gusta utilizar esta palabra porque, como os decía, tratamiento hay. Y la esperanza y el tratamiento hay que ponerlo y no hay que perderlo nunca. Pero sí que es verdad que no es lo mismo enfrentarnos a un grado leve que a un grado avanzado, como es normal. Por lo tanto, no podéis esperar a tener síntomas visuales para consultar, porque entonces probablemente las probabilidades que tengamos de mejoras son mucho menores que si actuamos para prevenir que no perdáis la visión. ¿Vale? Por lo tanto, la mayoría de las guías, tanto a nivel americano, europeo como nacional, recomiendan hacer un examen ocular anual en pacientes diabéticos. Esto es en general, pero ahora matizaremos un poquito, ¿vale? Realmente estamos hablando de que nosotros deberíamos de hacer una foto o un control de 30.000 pacientes diabéticos por cada millón de población. Como veis, sois muchos los pacientes. Por lo tanto, si en vuestro caso particular no estáis en ningún programa de screening, no os han remitido al oftalmólogo, realmente no es dejadez, es que a veces es tal el volumen de pacientes que se nos puede pasar, o el propio sistema estar y saltar, no somos máquinas. Entonces, recordarlo, simplemente vosotros también tenéis que ser responsables de vuestra enfermedad, y si veis que no os hemos visto el fondo de ojo o que no os ha hecho nadie en un control fotográfico, como veremos, recordárselo a vuestro médico de referencia, tanto endocrino como médico de atención primaria, para que os informe y os meta un poco en el circuito de diagnóstico precoz. Lo bueno es que si hay una especialidad que hoy en día avanza con el mundo, es la oftalmología, porque la telemedicina nosotros la aplicamos desde hace mucho tiempo, porque nuestro diagnóstico siempre es por imagen. Tenemos fotos, tenemos escáneres, tenemos luces, linternas, todo es muy visual. Por lo tanto, eso nos facilita mucho poder hacer un gran número de visitas en muy poquito tiempo. Y además, hoy en día las cámaras de fotos nos permiten hacer imágenes de muchísima calidad sin ni siquiera tener que poner una pupila para dilatar, una gota para dilatar la pupila y mirar el fondo de ojo. Por lo tanto, tenemos métodos muy buenos, con grandes calidades de imágenes, con una sensibilidad muy alta de detectar patología a niveles muy leves, y por lo tanto es importantísimo formar parte de estos programas de detección precoz. Por lo tanto, ¿cuándo? ¿Qué es lo que os decía antes? Aunque el global sería un año aproximadamente, esto tiene matices. La primera retinografía, la primera foto o imagen de fondo de ojo que tenemos que tener en un paciente es entre los 3 y 5 años después del diagnóstico de un diabético tipo 1 y en el momento del diagnóstico del paciente tipo 2. ¿Por qué? Porque el diabético tipo 1 se diagnostica muy rápido. Está muy poquito tiempo sin saber que es diabético. Sin embargo, el diabético tipo 2, como imagino que a muchos de vosotros pasará, a veces no se detecta hasta que no se hace una analítica. Y ha podido pasar 2, 3 años o 4 o más sin que el paciente se haya hecho una analítica, y a lo mejor tenemos ese periodo ventana que no hemos sabido que somos diabéticos y el daño se ha ido instaurando, y además más veloz porque no hemos controlado esos niveles de glucosa. Por lo tanto,
Si sois diabéticos tipo 2 y os diagnostican, lo normal es que inmediatamente o en un corto plazo de tiempo empecemos a valorar la probabilidad o la posibilidad de hacer una fotografía y un control del fondo de ojo. Y si sois diabéticos tipo 1, podemos posponerlo porque el diagnóstico suele ser más rápido. En función de la situación de cada paciente. Si vemos que en esa imagen o en ese control no hay ningún grado de retinopatía diabética, es decir, está limpio completamente, y el paciente tiene buen control metabólico, la glucemia está bien, la glicosilada está bien y lleva menos de 10 años de diagnóstico de diabetes tipo 2, podemos hacer un control cada 2 o 3 años. Sin embargo, aun sin haber ningún tipo de lesión, si el paciente está mal controlado o lleva más de 10 años de diagnóstico, lo normal es que hagamos una foto anual aunque no haya ningún signo de retinopatía diabética. Cuando hay una retinopatía leve, seguimos haciendo controles anuales. Y cuando ya vemos que hay cambios y empieza a ser moderado, aparecen más hemorragias, más manchitas, aunque estamos todavía en fase asintomática, debemos ya de valorar, según cuál sea el control de la diabetes y el tiempo de evolución, si repetimos una nueva imagen a los 3-6 meses o directamente remitimos al oftalmólogo. Y por supuesto, si estamos en casos avanzados o ya hay cambios en la visión, directamente debe de ser valorado por un especialista en retina. ¿Y qué impacto? ¿Por qué es tan importante? Bueno, yo creo que los que hayáis tenido un problema de visión, esta diapositiva os sobra, pero para animaros y concienciaros a los que estáis viendo perfectamente de lo importante que es ver, ganar una línea de visión, marcarnos la diferencia entre poder conducir o no poder conducir y poder leer un periódico o no poder leerlo. Ganar 2 líneas de visión puede ser mantener nuestras actividades rutinarias de precisión, como puede ser usar herramientas, coser o hacer actividades más manuales. Ganar 3 líneas de visión, tener la visión de los colores, es decir, verlo todo con una imagen, como digo yo, pixelada, como una tele en alta resolución. Y poder mantener esa visión mínima del 50% nos marca esa línea que os decía antes de poder conducir. Por lo tanto, si vemos menos de un 50%, realmente va a cambiar mucho nuestra actividad diaria, nos va a limitar en muchas cosas. Si tenemos más de un 50% de visión, vamos a poder mantener gran parte de nuestra autonomía. Y cada vez que desde el 50% vamos ganando una línea, un 10%, un 20%, un 30%, vamos ganando en actividades que podemos mejorar. Ahora bien, el ojo. El ojo nosotros siempre lo dividimos en 2 partes, que es como realmente una cámara de fotos. Tenemos la parte anterior del ojo, que es la parte óptica, es lo que llamamos segmento anterior, en el que tenemos 2 lentes muy potentes. La córnea, que es la capa más externa, que es la que la gente se suele tocar o moldear, si me permitís la palabra, cuando se opera de cirugía con láser para quitarse, por ejemplo, las gafas, y una lente interna, que es una lente intraocular, que es el cristalino. Es una lente que con el paso del tiempo pierde esa transparencia de cristal y se vuelve opaca, que es la catarata de la gente más mayor. Esas 2 lentes lo que hacen es poder enfocar una imagen que va directamente a la retina. El segmento posterior es el segmento neurológico. Es la parte de interpretación de imágenes, de captar imágenes. Y ahí tenemos la retina, que tiene varias capas de neuronas, cada una con su función, y la coroides, que es la capa que le encarga de dar sangre y mucho riego a la retina para que pueda funcionar con normalidad. Dentro de la retina, que es esa parte más interna, la parte más neurológica, tenemos muchas neuronas, pero una de las más importantes son los famosos fotorreceptores, que son las células que se encargan de ver las imágenes. Los conos nos hacen ver en color y los bastones en blanco y negro. Y lo que hacen es transformar esa luz, esa imagen que reciben enfocada por la córnea y el cristalino en un impulso nervioso que se pueda transmitir hasta el cerebro, que es el que interpreta lo que estamos viendo. ¿Vale? Y esta es una imagen típica de una foto de fondo de ojo, esa famosa retinografía, ese famoso control screening de retinopatía diabética se hace con imágenes como estas, en las que vemos el nervio óptico y cómo entra la vena principal y la arteria principal de la retina, y vemos todo esto que veis naranja, es el tejido neuronal, son en la retina, son las capas de la retina. Y todas ellas se encargan de darnos el campo visual. Pero la parte central de la visión, la parte diana con la que podemos ver las caras, podemos conducir, podemos leer y podemos realmente ver,
esa zona central de la visión, que es lo que conocemos como mácula, que es una parte específica de la retina, que es la parte central. Y luego la parte de mayor precisión de todo es el centro de esta diana, el centro de la mácula, que se llama fóvea, que es donde más conos hay, es donde más neuronas o más células que encargadas de captar esa imagen y traducirla en un impulso nervioso tenemos. Entonces, ¿qué síntomas vais a notar? Es decir, el paciente lo normal es que vea perfectamente limpio, pero puede tener o aparición de manchas negras en el campo visual fijas, es decir, zonas del campo que no veo. Eso es lo que llamamos escotomas. Son pérdidas de visión de algunas zonas de la visión, como estamos viendo aquí. Vemos que hay zonas del tigre que no llegamos a ver. O lo que puede ser mucho peor es que esa pérdida de visión sea central, que hay un escotoma central. Normalmente cuando hay un edema macular diabético, como afecta a la mácula, como su nombre indica, el escotoma suele ser central. Por eso es una causa muy importante y muy invalidante de pérdida de visión. Cuando hay una retinopatía o otro tipo de pérdida de visión, suele ser más a nivel parcheado de las distintas zonas del campo, que es igualmente importante, pero a lo mejor asusta menos porque no te hace perder la visión central tan rápido. También podemos tener metamorfopsia, es decir, ver las cosas torcidas o deformadas. Las vemos, pero las vemos mal. También es un signo de afectación de la mácula. La visión de los colores, lo que estaba comentando, si llega un momento que se afectan los conos, esas células que se encargan de ver los colores y no tengo, obviamente voy a ir viendo con menor resolución de los colores. La sensibilidad al contraste, recibo menos luz, ¿vale? O bien está aumentada, me deslumbra. Hay pacientes que tienen problemas en la retina y necesitan luz para ver, pero la luz les deslumbra. Es porque tenemos un desequilibrio entre esas neuronas que se encargan de ver los colores o de recibir la luz. Y luego, un tipo de enfermedades que no tiene nada que ver con estos, pero es importante, en vez de perder el centro de la visión o tener esos escotomas centrales, lo que hace es perder el campo periférico. Van perdiendo la visión de fuera para adentro y lo último que pierden es el centro. Esto sería el ejemplo típico de los pacientes que tienen glaucoma, es decir, una enfermedad que daña el nervio del ojo por tener la tensión del ojo elevada. Por lo tanto, vosotros, si notáis en cualquier momento cualquier síntoma visual, sea ver torcido, sea ver menos, tener, no digo esas manchitas de moscas volantes que se mueven por el campo, sino zonas del campo en las que no veo, es fundamental que os vea un especialista. Y si no tenéis cita con el médico de cabecera o no tenéis acceso a él o la cita es muy dilatada en el tiempo, es motivo suficiente para acudir a urgencias de un hospital y que lo veamos, ¿vale? Y obviamente cualquier compañero mío, si le comentáis que está teniendo cualquier síntoma visual, os va a derivar directamente al oftalmólogo sin ni siquiera necesitar una foto del fondo de ojo del screening. El diagnóstico, nosotros hacemos, como os decía, todo por imagen. Podemos tener una retinografía, es decir, una fotografía del fondo del ojo en el cual vemos el nervio, como tenemos aquí, vemos el nervio del ojo, vemos cómo están las venas y podemos ser capaces de identificar si se está empezando a acumular líquido, por eso se ve más amarillito, si hay aparición de hemorragias o cualquier otra cosa que nos llame la atención y requiera que pongamos un tratamiento. Eso es fundamental, es una imagen, si me lo permitís, muy burda, pero obviamente si hay una alteración en esa imagen es porque algo está pasando, o sea que es una prueba básica para nosotros poder determinarlo. Y ejemplos de retinografías tenemos muchas, se pueden hacer, lo que os decía, la más clásica sería una imagen como esta, en la cual vemos el nervio en un lateral, la mácula en el centro y un poquito de alrededor. Pero podemos tener imágenes compuestas, es decir, hacer dos imágenes e ir viendo en extensión zonas de la retina un poquito más periféricas. O podemos hacer un mapa de un mosaico de muchas imágenes y vemos cómo, fijaos en este caso, la imagen central puede ser bastante normal, pero en cuanto nos vamos a la periferia, vemos que las lesiones empiezan a aparecer. Esto es importante, no tener miedo, es decir, los screenings, aunque hagan una imagen solo central, como os decía, son muy sensibles. Sí que es verdad que hay una particularidad en los pacientes diabéticos tipo 1, que son pacientes que más que un edema macular van a hacer una retinopatía más periférica, son pacientes que normalmente siempre sois derivados a un oftalmólogo y no siempre a un programa de screening como un diabético tipo 2, pero es por este motivo. Es porque muchas veces aparecen lesiones en periferia que hace falta dilatar la pupila y ver.
Y luego tenemos hoy en día dispositivos que una imagen sin dilatar la pupila, fijaros qué extensión nos da a nosotros y qué información tan valiosa de cómo está toda la retina en global, y somos capaces de ver, pues eso, pequeñas hemorragias, pequeñas manchitas rojas, pequeñas manchitas amarillas. El edema macular, aunque parezca bastante de perogrullo, lo distinguimos entre el que es clínicamente significativo, es decir, aquel que el paciente nota que está, y aquel que no nota que está. Normalmente el que no notáis que está es porque todavía no ha afectado a la mácula, pero está cerquita. Por ejemplo, podría ser un caso como este. Vemos que el centro de la diana está libre, un paciente como este va a ver perfectamente bien el 100%, pero para nosotros es un paciente de riesgo porque ya vemos que este acúmulo de grasita está muy cerquita del centro, por lo tanto la probabilidad de que esto llegue a afectar la visión es altísima. Si lo tratamos en este momento, evitaremos que el paciente llegue a tener una pérdida de visión. Y luego tenemos casos como este, donde vemos que ya es mucho más generalizado y el centro de la visión ya está afectado, por lo tanto el paciente lo va a notar. Entonces el tratamiento no siempre, como os decía, lo instauramos cuando el paciente ha perdido visión. Es ideal empezar al menos un seguimiento e incluso si se puede un tratamiento cuando aún no ha afectado a la visión. Y aquí tenemos ejemplos varios de muchísimas imágenes. Como veis, con una imagen muy pequeñita somos capaces de distinguir si hay ya una afectación o no la hay. La angiografía. Esto es una prueba que ya no se hace a todo el mundo. Se hace cuando ya tenemos una evidencia de que el paciente tiene algún grado de afectación de la retina y queremos saber si a nivel oculto hay mucho más daño. Lo que hacemos es meter un colorante que nos tiñe los vasos del ojo y llegamos a ver pequeñas lesiones que brillan, que es el contraste o el colorante que se acumula en las dilataciones de los vasos que a veces no somos capaces de ver. Por lo tanto, en algunos pacientes que sospechamos que hay más daño del que vemos a simple vista, le proponemos hacer esta prueba de contraste para ver cómo está el riego, cómo llega la sangre al ojo, cómo sale, si hay un edema, si no lo hay, si hay una falta de riego, si no la hay, y poder instaurar el tratamiento de forma más precisa, ¿vale? Ejemplos, aunque esto nos valga de mucho. Como veis, este paciente tiene la zona central bastante normal en colores, sin embargo aquí veis que hay mucho brillo. ¿Por qué? Porque se está acumulando el colorante, porque este paciente tiene una afectación macular por un edema. La OCT. La OCT es otra gran prueba, es la tomografía de coherencia óptica. Realmente es como un TAC. Un segundo, que estoy yendo al revés. Esperad. Anterior. Aquí. Realmente es como un TAC. Entonces, si ya habéis ido alguna vez al oftalmólogo o si estáis en tratamiento, nos oiréis hablar de la OCT para arriba y la OCT para abajo. ¿Por qué nos gusta tanto esta prueba? Porque para controlar la mácula es la más precisa, porque nos permite ver cada una de las capas de la retina e incluso la capa vascular. ¿Os acordáis que os dije? Hay una capa de vasos que le da riego desde atrás. Fijaros con qué precisión somos capaces de ver incluso el diámetro de esos vasos, o cuando están alargados somos capaces de ver un trocito del vaso. Y todas esas líneas que veis rectas son las capas de la retina. Podemos ver si están todas, si no lo están, si están inflamadas, si no lo están, a un nivel de precisión casi como si fuera una biopsia. Por lo tanto, es una prueba rápida de hacer, tardamos segundos, no duele nada, no molesta, no hay que dilatar la pupila y la podemos repetir cuantas veces queramos. Y además, estas pruebas os las hagan donde os las hagan, siempre son reproductibles, siempre vamos a ver cosas muy similares y eso también es muy importante. Aquí os he puesto ejemplos de edemas, de inflamaciones del ojo en los que ya aparece una retención de líquidos. Como veis aquí, hay quistes y es como una esponja. De hecho, le llamamos edemas espongiformes porque se van hinchando del líquido que van reteniendo, o si acumulan grasa, lo que aparecen son esas manchas un poco más brillantes que son edemas muchísimo más avanzados. El tratamiento. El tratamiento tenemos, como si dijéramos, 3 niveles. El láser, voy a decir 2 palabras que suenan muy mal, inyecciones a nivel ocular o la cirugía. Pero lo que no debéis de olvidar nunca es que poco podemos hacer nosotros si el control de la enfermedad no está bien instaurado. Es decir, no está contraindicado, ni ninguno de mis compañeros os dirá que no inicia un tratamiento si no hay un buen control de la enfermedad. Pero sí que tenéis que tener en cuenta que las probabilidades de éxito cambian muchísimo si el control de la enfermedad es bueno o no lo es. Las probabilidades de mejorar la visión o de estabilizarla no son las mismas si el paciente está bien controlado que si no lo está.
El láser es un tratamiento todavía de referencia, sobre todo para la retinopatía diabética, para tratar esas zonas en las cuales no está llegando bien la sangre y nos interesa tratar esas zonas de falta de riego, para prevenir que no vayan a más y que no aparezcan hemorragias, ni sangrados, ni ninguna complicaciones más importantes. Para lo que es el edema macular diabético se utiliza muy poquito. Por eso algunos de vosotros os habrán dicho a lo mejor que el láser es importantísimo y a otros habrán dicho que no es necesario, porque depende mucho de lo que tengáis en el ojo, ¿vale? El tratamiento con las inyecciones oculares de medicamentos es el patrón de tratamiento del edema macular. Igual que lo es el láser para la retinopatía diabética, es las inyecciones para el edema. Tenemos dos fármacos que se complementan. Los inhibidores del factor de crecimiento, que es una sustancia que se libera en el ojo cuando no hay buena circulación y entonces favorece que se acumule ese líquido a nivel de la retina. Y por supuesto los corticoides, porque son antiinflamatorios, como bien sabéis, y se utilizan para otras patologías. Cuando vemos que son casos muy avanzados en los cuales ya hemos dado láser, ya hemos pinchado al paciente y vemos que no tenemos una respuesta como nos gustaría, o vemos que ya ha habido una hemorragia, un sangrado o alguna cosa que no podemos controlar con el tratamiento convencional, entonces es cuando recurrimos a la cirugía. Pero lo normal es que la mayoría de los pacientes puedan y deban de ser controlados o bien con láser o bien con inyecciones intraoculares. Aquí veis tratamiento con láser, son unas máquinas muy parecidas a las que utilizamos para miraros los ojos. Las inyecciones se hacen con anestesia. No voy a decir que es lo más agradable del mundo, pero realmente no es tan malo como suena y realmente han cambiado el pronóstico de la enfermedad de una forma como no os podéis llegar a imaginar. Antes hablábamos de pacientes que evitábamos que perdieran visión. Hemos podido hablar de pacientes que mejoraban visión desde que tenemos estos medicamentos. Por lo tanto, no tengáis miedo. Si os indican que debéis de hacer un tratamiento con inyecciones, de verdad que es importante que lo iniciemos y cuanto antes se inicie, si es necesario, mejor. Y luego la cirugía, son cirugías muy parecidas a la laparoscopia, se hacen con microincisiones, pero se reservan para casos más avanzados. Otras patologías que pueden asociar, es decir, independientemente del daño que aparezca en la retina por ese aumento de los niveles del azúcar, los pacientes diabéticos también tenéis más riesgo de catarata. Es decir, la catarata es una forma de envejecimiento, como os hemos dicho, de opacidad de una lente que tiene el ojo. En realidad está dentro de nuestra expectativa de vida, es decir, si todos vivimos lo suficiente, lo normal es que todos tengamos una catarata y a todos nos acaben operando la catarata. Pero los pacientes diabéticos, lo normal es que hagáis esa catarata más rápido de lo normal, con independencia de que tengáis afectación de la retina o de que no la tengáis, ¿vale? Y es normal, no os preocupéis, eso es así porque cambia un poco todo a nivel del ojo. Y otro control que tenéis que hacer, que es importante, es la tensión de los ojos. Tenéis un poco más de riesgo que la población general de tener la tensión del ojo alta y es otra cosa que no da síntomas. Pero eso no os preocupéis porque ya lo sabemos nosotros y lo tenemos en cuenta a la hora de hacer las exploraciones. Por lo tanto, como conclusiones, sí que es verdad que la diabetes es una importante causa de ceguera. Es verdad que es una enfermedad silente, por lo tanto, la prevención es fundamental. Los controles son indispensables. Según cada paciente, los adaptaremos a una necesidad de 1 año, 2 años, 6 meses, lo que haga falta. Pero es muy importante que ese diagnóstico se haga antes de que tengamos síntomas. ¿Por qué? Porque tenemos tratamiento y aunque es una importante causa de ceguera, los tratamientos funcionan y previenen la pérdida de visión e incluso mejoran la visión en un porcentaje muy importante de pacientes, pero cuanto antes empecemos el tratamiento, mejor. Por lo tanto, screening, control periódico, sí. Si notáis cualquier síntoma, prefiero que hagáis una visita de más que de menos. Y si tenéis cualquier síntoma visual, os recomiendo que vayáis a urgencias para verlo cuanto antes. Y bueno, con esto más o menos he acabado lo que os quería presentar. Pasamos a las preguntas, si os parece bien. Fenomenal. Si tenéis cualquier duda. Muy bien, pues Patricia, muchísimas gracias. Yo creo que has dado claves muy importantes, unas recomendaciones también realmente, bueno, pues relevantes que esperemos que los pacientes también tomen nota.
También quería comentar, antes de pasar a las preguntas que nos han llegado, bueno, comentar que junto con Allergan Navi Company realizamos, como muy bien sabes, Patricia, una encuesta, y sí que me gustaría, antes de dar paso a las preguntas, comentar la principal conclusión y también conocer tu opinión, Patricia, y la más llamativa y quizás a lo mejor también preocupante, ¿no? Esta encuesta ponía negro sobre blanco que el 80% de las personas con diabetes, que habían contestado lógicamente, no habían recibido nunca información sobre las complicaciones visuales por parte del profesional médico. Esto, a ver, ¿cómo lo valoras? También lo has dicho, la presión asistencial y también, claro, cómo puede afectar luego pues a lo que sería la calidad de vida del propio paciente. Patricia. Bueno, yo creo que esto es un caballo de batalla que todavía no hemos ganado. Realmente sí que es verdad que en mayor medida es por la presión asistencial. Todos sabéis que las listas de pacientes son muy grandes y que tenemos muy poco tiempo de pacientes, pero eso no debe ser una excusa al final. ¿Por qué? Porque si perdemos tiempo, entre comillas, a la hora de explicar a una persona qué es lo que le puede pasar, qué es lo que puede notar, al final lo ganamos con el tiempo, porque al final un paciente diabético se hermana contigo. Yo siempre lo digo, un paciente que empieza a ser paciente mío no es para siempre. Entonces, cuanto mejor entienda todo desde el principio, va a ser mucho más fácil hacer los seguimientos. Por lo tanto, yo creo que eso desde la federación, desde las compañías farmacéuticas, desde nuestra propia parte, debemos de trabajar mucho en poder informar a los pacientes. Me da igual que sea de voz, a nivel de materiales informativos, de lo que sea, pero yo creo que es fundamental que seamos capaces de poder sacar el tiempo, y si no es tiempo, los recursos, de que el paciente sea consciente de que aunque no note nada, el riesgo es muy importante y de cómo puede cambiar ese riesgo si le ponemos solución a tiempo. Perfecto. Aquí hay una pregunta y te la voy a trasladar. Tengo un paciente que refiere que un momento de gran hiperglucemia sufrió pérdida de vista completa durante 10 minutos. ¿Es usual? No es usual, pero me gusta porque mira, esto no lo he metido en la presentación, pero sí que es verdad que en diabéticos tipo 1 o en pacientes que tienen un coma diabético o niveles realmente altos de glucemia, lo que pasa es que esos niveles elevados de glucemia a nivel del cristalino lo que provoca es un acúmulo de líquido, chupa líquido por nivel osmótico, y entonces favorece que haya una pérdida de visión o un cambio en la visión muy importante mientras están los niveles tan altos de azúcar, y es transitorio. Entonces, la ventaja que tiene esto es que no es un problema a nivel de la retina, es un problema a nivel del cristalino, de lo que es la catarata. Por lo tanto, en caso de que eso quedara de forma perenne, tiene solución. Se opera la catarata, como en gente no diabética, y ya está. Pero sí que es verdad que eso puede pasar. Lo normal es que se recupere, no es un problema vascular, pero aún así es un indicativo de que debemos de hacer una revisión un poco más a fondo, porque si se ha afectado el cristalino, la probabilidad de que afecte a la retina es alta si hay un mal control. Pero sí que puede pasar, ¿eh? De hecho en adolescentes nos ha pasado, que tienen una alteración de la visión, que parece que tienen una miopía que no tienen y al final acabamos diagnosticando una diabetes. Fenomenal. También nos han llegado varias preguntas vía email, no aparece en el chat, pero yo te las traslado. Esta persona, yo creo que ya lo has comentado, pero bueno, a lo mejor sí puedes volverlo a reiterar. Cuando la patología, el edema o no especifica o lo que es la retinopatía diabética o el edema macular diabético da la cara, ¿ya hay daños que son irreversibles? Es decir, cuando ya da la cara, ¿ya hay daños que ya no se pueden con tratamiento dar marcha atrás? Vale, también es una buena pregunta, lo he comentado, pero ahí hay dos matices. Una cosa es que una vez que haya una pérdida de visión sea más difícil de tratar, y otra cosa es que el daño sea irreversible. Es decir, probablemente sí que siempre algo de pérdida de visión va a quedar. Pero muchas veces, si hace poco tiempo que ha perdido visión el paciente, realmente es capaz de recuperar la cantidad de visión completa, y a lo mejor lo que es la calidad de la visión no es exactamente la misma. Es decir, que lo que yo llamo el pixelado de la imagen no es igual, compara un ojo y compara otro y nota una diferencia de visión. Pero no siempre el que haya ya un síntoma significa que ese síntoma se vaya a quedar para siempre. Obviamente, cuanto más tiempo es ese síntoma, menor probabilidad tenemos de eliminarlo. Has comentado también, y esta persona yo creo que se hace referencia a eso, a 3 tipos de tratamientos. Creo que se está refiriendo al tema de las inyecciones. ¿Son tratamientos muy duraderos? Esa es otra buena pregunta.
Depende. La probabilidad de que el tratamiento sea más corto es mayor cuanto antes empezamos el tratamiento. Es decir, cuanto menos daño hay, menos nos cuesta revertir el daño que hay. Por eso es tan importante hacer un tratamiento temprano. Pero aún así no tenemos la capacidad de asegurar si el tratamiento va a durar 6 meses, 1 año o 5 años. Pero sí que es cierto que se adapta mucho al paciente, porque luego hay pacientes que enseguida responden a la medicación, que enseguida podemos ir dilatando las visitas y entonces es mucho más llevadero. Hay pacientes que están en pleno cambio metabólico y entonces, aunque estamos instalados de tratamiento, lo siguen necesitando de forma muy periódica. Es como los niveles de insulina. No todo el mundo necesita los mismos niveles, es diabético al mismo tiempo, mismas edades, mismo de todo, y la necesidad de medicación es diferente. Entonces es muy variable según las personas, pero sí que en líneas generales, cuanto antes se instaura el tratamiento, mayor probabilidad tenemos de que el tratamiento dure poco. Pero sí que es verdad que un porcentaje alto de pacientes el tratamiento suele durar años. Fenomenal, Patricia. Esta persona también yo creo que hace referencia a lo que has comentado en el sentido de que hay determinadas razas que sí que es verdad que tienen una mayor probabilidad en los afroamericanos. Habla ahora aquí entre hombres y mujeres. ¿Hay alguna diferencia en cuanto a la prevalencia de las complicaciones visuales entre género o en este caso no hay diferencias? A nivel de grado de retinopatía o de probabilidad de desarrollar retinopatía no hay ninguna. Lo que sí que a niveles de diabetes en general y demás, sí que puede haber pequeñas diferencias. Las mujeres con el síndrome metabólico, que solemos tener más frecuencia de hipertensión arterial y más probabilidad de dislipemia, de aumento de colesterol, obviamente somos más candidatos por los factores de riesgo generales a lo mejor a tener un problema en los ojos, pero no por el sexo per se. También hay otra persona que se ha interesado en algo muy importante, en el tema de los avances, ¿no? Hace referencia de que el año pasado se cumplieron los 100 años. Has comentado que ha habido muchos avances. Esta persona pregunta exactamente cuáles son los avances que tú valoras que han marcado un antes y un después en el ámbito de la detección y el tratamiento, y también desde tu perspectiva una valoración de hacia dónde van los siguientes avances o hacia dónde pues puede ser el siguiente paso que se dé para mejorar lo que serían los tratamientos y el abordaje de las complicaciones visuales. Vale. Yo creo que aquí probablemente hay 2 hitos, ¿no? 2 fechas importantísimas a nivel de tratamiento. Uno fue en los años 80, en los que apareció el láser y entonces fuimos capaces de tratar la retinopatía diabética por primera vez y entonces frenábamos o por lo menos intentábamos estabilizar el desarrollo de la retinopatía diabética. De hecho, desde los años 80 seguimos dando láser, o sea que fijaos si fue un cambio importante. El otro cambio, sin duda, fue la introducción de las inyecciones intraoculares. En el año aproximadamente 2007 empezaron a usarse para tratamiento de la degeneración macular húmeda y desde ahí vino el edema macular diabético, la retinopatía diabética, la mejora de los tratamientos en cuanto a potencia, la aparición de los corticoides. El año 2007 fue otro cambio muy importante para lo que es el tratamiento del edema macular diabético. A nivel de imagen, las técnicas son más rápidas, somos capaces de captar imágenes de mayor calidad en menor tiempo. Dentro de nada, los programas de inteligencia artificial son un hito, son una realidad y seremos capaces de procesar un montón de imágenes y predecir el riesgo de la progresión de una forma espectacular y de hecho ya están empezando a funcionar en algunas comunidades autónomas y yo creo que eso nos va a facilitar a nosotros y a los pacientes el hecho de diagnosticarlos muchísimo antes. Y a nivel de terapias, pues si nos ponemos a soñar, a nivel oftalmológico, la terapia génica es una realidad. Es decir, ser capaces de modificar la secuenciación de determinadas proteínas o de esas sustancias tóxicas a nivel del ojo y ser capaces de revertir una patología, pues será más pronto que tarde. En degeneración macular ya están haciendo estudios en humanos, en algunas enfermedades degenerativas también. Y llegará la diabetes y ya veremos. Lo que pasa es que es complicado, porque no podemos cambiarlo todo con un tratamiento milagroso que lo cambie todo a la misma vez. Entonces tendrá sus limitaciones, pero bueno, la medicina está avanzando, que es lo importante, y eso yo creo que es lo fundamental.
Fenomenal. También esta persona quiere saber si hay una diferencia en cuanto a la prevalencia entre las complicaciones en las personas con diabetes tipo 1 y tipo 2. Es verdad que lo que comenta, que claro, a lo mejor en tipo 1 tienes mayor trayectoria o años de vida con la patología, pero también lo que has comentado, el tipo 2 a lo mejor menos, pero has estado con una diabetes sin diagnosticar que ha podido producir una serie de daños, pues que no te das cuenta hasta que se reproduce el diagnóstico. ¿Hay una mayor prevalencia o tampoco hay una diferencia? En realidad yo creo que la mayor diferencia la puede marcar el tiempo de la evolución. Como bien decías, hay cifras que hablan de que probablemente cerca del 100%, que luego no es real, pero bueno, cerca del 100% de los diabéticos que llevan más de 20 años de evolución tienen algún signo de retinopatía diabética. Por lo tanto, un diabético tipo 1 que lo tiene desde la adolescencia tiene muchas más probabilidades que un diabético tipo 2 que se diagnostica a mucha más edad. Y luego que el patrón, el edema macular diabético, es mucho más característico de la diabetes tipo 2, por la influencia del colesterol, por la influencia de la tensión, por un poco lo que es la definición en sí, los cambios que hay. Y el diabético tipo 1 suele hacer más una retinopatía diabética con tratamiento con láser y demás. Pero bueno, a líneas generales, esas serían las dos grandes diferencias. ¿Hay una edad media, Patricia, en la que más o menos podamos decir que... has comentado antes algo de adolescentes, discúlpame que tampoco sabía exactamente a qué te refieres, pero por ejemplo en población joven, ¿vemos complicaciones de este tipo o no es habitual? No, es muy poco habitual. Además, estas cifras tan alarmantes de casi el 100% de pacientes y todo, tenemos en cuenta que se están modificando porque los tratamientos de la diabetes en sí son muchísimo mejores. Entonces estamos viendo muchas menos retinopatías diabéticas que antes, mucho menos agresivas, muchos menos edemas, es decir, realmente el control de la enfermedad, que es mucho mejor, está marcando una diferencia muy importante. Por lo tanto, cifras no os puedo dar ni edades ni nada, pero sí que es verdad que en adolescentes y en gente joven ver grandes retinopatías diabéticas agresivas, afortunadamente no se ven. Muy bien. También una persona nos quiere trasladar esto, no lo sé, ¿hay mucho grado de abandono en la continuidad del tratamiento? Yo lo he oído en alguna ocasión, pero claro, esto no sé si es muy habitual o depende a lo mejor de las circunstancias o también a lo mejor quizás, Patricia, claro, no es lo mismo vivir en una gran ciudad que en un espacio rural que te tengas que desplazar para el tema de inyecciones, por ejemplo. Claro, es que en realidad el porcentaje de abandonos, si lo miras a niveles globales, dirás, bueno, un 90% cumple el tratamiento, un 80%, parece mucho, pero es que realmente si estás dejando a una persona de 60 años sin tratar o no viene porque no quiere tratarse, estás potenciando que es una persona con pérdida de visión en una edad joven. Entonces, realmente, aunque se pidiera un 1% de pacientes, es muchísimo. Entonces, por eso es tan importante intentar conseguir tratamientos que nos permitan espaciar las visitas, que no sea tan pesado el tratamiento para el paciente, que no tenga que perder tantos días de trabajo. Por eso para nosotros el avance es fundamental, que nos dé armamentos o tratamientos que permitan que no sea tan esclavo, si me permitís la palabra o el concepto del tratamiento, y que pueda ser más llevadero para los pacientes con diabetes. También Porque hay yo otra entiendo pregunta. que a veces se ha pesado, yo lo puedo entender. También hay una pregunta un poco en relación a esto. Entonces, ¿suelen ser adherentes? Es decir, en el momento en el que se les pone un tratamiento, el porcentaje de adherencia a ese tratamiento y seguimiento es elevado, cuando la gente está Sí, concienciada de que hay que en seguirlo. general sí, pero en mi experiencia, si te molestas en explicar exactamente cuáles son los riesgos que asumes, no asustando, sino compartiendo los riesgos que asumes por no tratarte y qué problemas puedes tener por perderte una inyección, una visita, un algo, la gente es sensata. Entonces la gente no suele, y de hecho a veces cuando no pueden venir enseguida se agobian y por favor cámbiame la cita. O sea que realmente yo creo que la clave está un poco en que la gente sea consciente de lo que supone venir o no venir, y que los tratamientos sean, por nuestra parte, el compromiso de que sean lo más llevaderos posible e informar. Eso es que es fundamental. Volvemos al punto del principio.
De hecho, has comentado algo clave, el tema de informar, y también aquí desde el principio, ¿no? Has comentado que antes de llegar al tratamiento lo importante es la prevención, ¿no? Se puede hacer esa prevención con esos buenos hábitos de vida, factores que sí que se pueden modificar y bueno, aquí nos lanzan una pregunta que yo creo que es una pregunta clásica. ¿Falta educación diabetológica que contribuye de cierta manera a no llegar o dar el paso de lo que serían las complicaciones desde tu perspectiva? Esos pacientes que te llegan a ti, ¿no tienes educación? Muchas veces no. Es decir, yo creo que esto es fundamental porque es lo que decía, en edemas, por ejemplo, leves, pequeñitos, que hay un mal control metabólico, podemos no necesitar tratamiento con inyecciones ni con láser si el paciente empieza a controlar su enfermedad. Es que estamos hablando de que hay un nivel en el cual puede revertir el daño que se está instaurando y favorecer muchísimo al tratamiento, y la probabilidad de que ese tratamiento en algún momento se corte va a ser en gran medida si el control metabólico de la enfermedad hemos llegado a un momento en el cual sea reversible. Por eso hay un concepto que hablan los compañeros que controlan la diabetes de la memoria metabólica. Es decir, tú llevas mucho tiempo a tu cuerpo con unos malos niveles de control, al final llega un momento que cuando empiezas a controlarlo ya es tarde, ya da igual, porque ya has descompensado todo y ya tiene como vida propia, por decirlo de alguna manera. Pues esto es fundamental. Si llegamos al momento en el cual somos capaces de evitar que lleguemos a ese momento, podemos revertir y ser partícipes o beneficiarios del tratamiento simplemente con empezar a cuidarnos. Esto es importantísimo. Fenomenal. Has dicho también algo importante, yo creo que ya estamos en los últimos 5 minutos, el tema de la información. Precisamente esa es la pregunta que hemos lanzado en el primer momento del seminario, y sí que me gustaría contar con Ana Sánchez, nuestra responsable de proyectos y campañas, que está apoyándonos desde aquí. Buenas tardes, Ana. Hola, buenas que nos va a decir cómo ha quedado, y luego también me gustaría que Patricia pudiera comentar un poco si la sorprenden o no las respuestas. Así que, Ana, cuando tú quieras. Bueno, pues hemos preguntado, ante dudas sobre prevención de complicaciones como el edema macular diabético, a qué fuentes de información se recurre principalmente. El 82% ha respondido que a profesionales sanitarios de referencia y el 18% acude a asociaciones de pacientes. Fenomenal. Ana, muchísimas gracias. Bueno, el comentario te iba a intentar hacer otra pregunta si hubiera salido otros resultados, pero bueno, adelante, haz 2 comentarios oportunos y en cualquier caso también te lanzaré esa pregunta. Bueno, he de confesar que me hace muy feliz el resultado de la encuesta, ¿eh? Sí. Porque yo creo que es igual de importante que tengas una información del profesional, y también es muy importante que recibas el consejo y la experiencia de personas que están como tú. Entonces, siempre y cuando teniendo en cuenta de que puede haber muchas diferencias de un paciente a otro. Es decir, que a veces el mismo tratamiento no responde igual en una persona y en otra, o a lo mejor el tratamiento no se hace exactamente igual, ni las inyecciones son las mismas, ni el número de inyecciones tampoco. Pero creo que es importante que la gente pueda compartirlo con alguien. El farmacéutico también tiene conocimiento, es decir, lo importante es que la información principal no sea a través de redes, ni de Exacto, internet. esa era mi pregunta. ¿Qué riesgos nos encontramos cuando la gente acude a lo mejor te has encontrado a un paciente que te llega, oye, pues en la página web, y eso a lo mejor es algo alarmista? ¿Qué riesgo se corre cuando no van esas fuentes rigurosas como estás trasladando, Patricia? Claro, yo creo que el problema es que la información de redes no es que sea incorrecta. Si en Google hay de todo. El problema es que como no tenemos filtros, realmente no sabemos si lo que hemos encontrado es nuestro caso o es otro caso. Entonces al final te puedes asustar viendo que te quedas ciego cuando no es real, o puedes tener un problema en el cual te quedas demasiado tranquilo. Entonces lo importante es que la información a lo mejor en Internet confirme o conteste una pregunta muy particular, pero no que sea la fuente básica de información. Fenomenal, pues estamos ya en los últimos minutos, 2 minutos, pero sí que me gustaría que, aunque sí es verdad que has lanzado una última diapositiva de conclusiones, algún mensaje o recomendación final que te gustaría, bueno, pues que se quedara la gente que nos está siguiendo como, bueno, pues el A, B y C en el tema de la prevención en el ámbito de la salud visual y diabetes. Patricia. Pues yo diría probablemente la primera frase, el primer mensaje para llevarse a casa es: a la diabetes hay que tenerle respeto pero no miedo, que ha mejorado muchísimo los tratamientos,
Por lo tanto, aunque es una causa importante de ceguera, lo es en pacientes que no saben que tienen la enfermedad o donde no se instaura tratamiento a tiempo. Por lo tanto, es importantísima la prevención. Por eso hacemos tanto hincapié en que, por favor, si los compañeros no les han metido en un programa de screening o no los han derivado al oftalmólogo, lo pidan. Que se hagan copartícipes de la responsabilidad de que el ojo es importante y hay que revisarlo. Fenomenal. Yo creo que también has dicho algo al principio, ¿no? La prevención, pero que en el momento en el que da la cara es tratable. Y eso yo creo que es esperanzador y más con las investigaciones y avances que has comentado también. Fenomenal, Patricia, pues ya sí que justamente estamos en tiempo. Agradecerte también, pues bueno, ha sido una ponencia muy didáctica, yo creo que también ha estado muy ajustado a lo que sería al público al que vamos, a las personas con diabetes, y darles por lo tanto también gracias a las personas que nos han estado siguiendo durante esta última hora, también a Allergan, a Bicopany por apoyarnos, y sin más, muchísimas gracias y un saludo a todos. Buenas tardes. Gracias a todos. Gracias por la invitación. Hasta luego. Gracias.